Seguimos con esta hermosa aventura de Sherlock Holmes en Estudio en Escarlata. Como les decía, ya se conocieron Watson y Sherlock y ahora vamos a ver cómo se mudan juntos. Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle, capítulo 2. La ciencia de la deducción. Según habíamos acordado, nos vimos al día siguiente e inspeccionamos las habitaciones del número 221B de Baker Street, a las que nos habíamos referido en nuestra entrevista. Consistían en 2 cómodos dormitorios y un único cuarto de estar, amplio y ventilado, amueblado de manera agradable y que recibía luz de 2 espaciosas ventanas. Tan apetecible resultaba desde todo punto de vista el apartamento y tan moderado su precio una vez dividido entre los dos, que cerramos trato en el acto mismo y quedó por nuestro desde aquel momento. Al atardecer de aquel mismo día, trasladé todas mis cosas desde el hotel, y a la mañana siguiente se me presentó allí Sherlock Holmes con varios cajones y maletas. Pasamos 1 o 2 días muy atareados en desempaquetar los objetos de nuestra propiedad y en colocarlos de la mejor manera posible. Hecho esto, fuimos poco a poco asentándonos y amoldándonos a nuestro medio. Desde luego, no era difícil convivir con Holmes. Resultó hombre de maneras apacibles y de costumbres regulares. Era raro que permaneciese sin acostarse después de las 10 de la noche, y para cuando yo me levantaba por la mañana, él ya se había desayunado y marchado a la calle indefectiblemente. En ocasiones se pasaba el día en el laboratorio de química, otras en la sala de disección, y de cuando en cuando en largas caminatas que lo llevaban, por lo visto, a los barrios más bajos de la ciudad. Cuando le acometían los accesos de trabajo, no había nada capaz de sobrepasarlo en energía. Pero de tiempo en tiempo se apoderaba de él una reacción, y se pasaba los días enteros tumbado en el sofá del cuarto de estar, sin apenas pronunciar una palabra o mover un músculo desde la mañana hasta la noche. Durante esos momentos, advertía yo en sus ojos una mirada tan perdida e inexpresiva que, si la templanza y la decencia de toda su vida no me lo hubiesen vedado, quizá habría sospechado que mi compañero era un consumidor habitual de algún estupefaciente. Mi interés por él y mi curiosidad por conocer cuáles eran las finalidades de su vida fueron haciéndose mayores y más profundas a medida que transcurrían las semanas. Hasta su persona misma y su apariencia externa eran como para llamar la atención del menos dado a la observación. Su estatura sobrepasaba los 6 pies y era tan extraordinariamente enjuto que producía la impresión de ser aún más alto. Tenía la mirada aguda y penetrante, fuera de los intervalos de sopor a que antes me he referido, y su nariz, fina y aguileña, daba al conjunto de sus facciones un aire de viveza y resolución. También su barbilla delataba al hombre de voluntad, por lo prominente y cuadrada. Aunque sus manos tenían siempre borrones de tinta y manchas de productos químicos, estaban dotadas de una delicadeza de tacto extraordinaria, según pude observar con frecuencia, viéndole manipular sus frágiles instrumentos de física. Quizá el lector me califique de entrometido e impenitente si le confieso hasta qué punto estimuló aquel hombre mi curiosidad, y las muchas veces que intenté quebrar la reticencia de que daba pruebas en todo cuanto a él mismo se refería. Sin embargo, tenga presente, antes de sentenciar, cuán carente de finalidad estaba mi vida y cuán pocas cosas atraían mi atención. El estado de mi salud me vedaba el aventurarme a salir a la calle, a menos que el tiempo fuese excepcionalmente benigno, y carecía de amigos que viniesen a visitarme y romper la monotonía de mi existencia diaria. En tales circunstancias, saludé con avidez el pequeño arcano que envolvía a mi compañero, e invertí gran parte de mi tiempo en tratar de develarlo. No era medicina lo que estudiaba. Sobre ese extremo y contestando a una pregunta, él mismo había confirmado la opinión de Stanford. Tampoco parecía haber seguido en sus lecturas ninguna norma que pudiera calificarlo para graduarse en una ciencia determinada o para entrar por uno de los pórticos que dan acceso al mundo de la sabiduría. Pero, con todo eso, era extraordinario su afán por ciertas materias de estudio y sus conocimientos, dentro de límites excéntricos, eran tan notablemente amplios y detallados que las observaciones que él hacía me asombraban bastante. Con seguridad, nadie trabajaría tan ahincadamente ni se procuraría datos tan exactos a menos de proponerse una finalidad bien concreta.
Las personas que leen de una manera inconexa rara vez se distinguen por la exactitud de sus conocimientos. Nadie carga su cerebro con pequeñeces si no tiene alguna razón fundada para hacerlo. En esto disiento con Watson. Yo sé un montón de boludeces y sin razón, porque me gusta saber boludeces. Pero bueno, no sé ustedes, si les gusta el dato inútil, cuéntenme en el chat, díganme qué onda. ¿Qué piensan del dato inútil? El dato que no sirve para nada, pero que es interesante. Tan notable como lo que sabía era lo que ignoraba. Sus conocimientos de literatura contemporánea, de filosofía y de política parecían ser casi nulos. En cierta ocasión, que yo hice una cita de Thomas Carlyle, me preguntó con la mayor ingenuidad quién era este y qué había hecho. Sin embargo, mi sorpresa alcanzó el punto culminante al descubrir de manera casual que desconocía la teoría de Copérnico y la composición del sistema solar. Me resultó tan extraordinario el que en nuestro siglo XIX hubiese una persona civilizada que ignorase que la Tierra gira alrededor del Sol, que me costó trabajo darlo por bueno. «Parece que se ha asombrado usted», me dijo sonriendo al ver mi expresión de sorpresa. «Pues bien, ahora que lo sé, haré todo lo posible por olvidarlo». ¿Por olvidarlo? Me explicaré, dijo. Pienso que, originariamente, el cerebro de una persona es como un pequeño ático vacío en el que hay que meter mobiliario que uno prefiera. Las gentes necias amontonan en ese ático toda la madera que encuentran a mano y así resulta que no queda espacio en él para los conocimientos que podrían serles útiles o, en el mejor de los casos, esos conocimientos se encuentran tan enrevueltos con otra montonera de cosas que les resulta difícil dar con ellos. Pues bien, el artesano hábil tiene muchísimo cuidado con lo que mete en el ático del cerebro. Solo admite en el mismo las herramientas que pueden ayudarlo a realizar su labor, pero de estas sí que tiene un gran surtido y lo guarda en el orden más perfecto. Es un error creer que la pequeña habitación tiene paredes elásticas y que puede ensancharse indefinidamente. Créame, llega un momento en que cada conocimiento nuevo que se agrega supone el olvido de algo que ya se conocía. Por consiguiente, es de la mayor importancia no dejar que los datos inútiles desplacen a los útiles. Pero, lo del sistema solar, dije con acento de protesta. ¿Y qué diablo supone para mí?, me interrumpió con impaciencia. Me asegura usted que giramos alrededor del Sol. Aunque girásemos alrededor de la Luna, ello no supondría para mí o para mi labor la más insignificante diferencia. Estaba ya a punto de preguntarle qué clase de labor era la suya, pero algo advertí en sus maneras que me hizo comprender que la pregunta no sería de su agrado. Sin embargo, me puse a meditar acerca de nuestra breve conversación y me esforcé por hacer deducciones yo mismo. Había dicho que él no adquiría conocimientos ajenos al tema que le ocupaba. Por consiguiente, todos los que ya tenía eran de índole útil para él. Fui detallando mentalmente todos aquellos temas en los que me habían demostrado estar extraordinariamente bien informado. Llegué incluso a empuñar un lápiz para proceder a ponerlos por escrito. Cuando tuve listo el documento, no pude menos de sonreírme. He aquí el resultado. Sherlock Holmes, áreas de sus conocimientos. Literatura, 0. Filosofía, 0. Astronomía, 0. Política, ligeros. Botánica, desiguales. Al corriente sobre la belladona, opio y venenos en general. Ignora todo lo referente al cultivo práctico. Geología, conocimientos prácticos pero limitados. Distingue de un golpe de vista las clases de tierras. Después de sus paseos, me ha mostrado las salpicaduras que había en sus pantalones, indicándome, por su color y consistencia, en qué parte de Londres le habían saltado. Química, profundos. Anatomía, exactos pero no sistemáticos. Literatura sensacionalista, inmensos. Parece conocer con todo detalle todos los crímenes perpetrados en un siglo. Toca el violín. Experto boxeador y esgrimista de palo y espada. Posee conocimientos prácticos de las leyes de Inglaterra. Llevaba ya escrito en mi lista todo eso cuando la tiré, desesperado al fuego, diciéndome a mí mismo: si al coordinar
todos estos conocimientos y descubrir una profesión en la que se requieren todos ellos resulta el único modo de dar con la finalidad que este hombre busca, puedo desde ahora renunciar a mi propósito. Veo que he hecho referencia más arriba a su habilidad con el violín. Era esta muy notable, pero tan excéntrica como todas las suyas. Sabía perfectamente que él era capaz de ejecutar piezas de música, piezas difíciles, porque había tocado, a petición mía, algunos de los Lieder de Mendelssohn y otras obras de mucha categoría. Sin embargo, era raro que, abandonado a su propia iniciativa, ejecutase verdadera música o tratase de tocar alguna melodía conocida. Recostado durante una velada entera en un sillón, solía cerrar los ojos y pasaba descuidadamente el arco por las cuerdas del violín, que mantenía cruzado sobre su rodilla. A veces las cuerdas vibraban sonoras y melancólicas. En ocasiones sonaban fantásticas y agradables. Era evidente que reflejaban los pensamientos de que se hallaba poseído, pero yo no era capaz de afirmar de manera terminante si la música le ayudaba a pensar o si los sonidos que emitía eran nada más que el resultado de un capricho o fantasía. Quizá me habría rebelado contra aquellos solos irritantes, de no ser porque era cosa corriente que terminase ejecutando, en rápida sucesión, toda una serie de mis piezas favoritas, a modo de ligera compensación por haber puesto a prueba mi paciencia. En el transcurso de la primera semana, más o menos, no recibimos visitas, y yo empecé a pensar que mi compañero andaba tan falto de amigos como lo estaba yo. Pero luego descubrí que tenía gran número de relaciones, y que éstas pertenecían a las más distintas clases de la sociedad. Una de ellas era un hombrecito pálido, de cara de rata y ojos negros, que me fue presentado como el señor Lestrade, quien vino 3 o 4 veces en una misma semana. Cierta mañana llegó de visita una joven elegantemente vestida y permaneció allí por espacio de media hora o más. Esa misma tarde hizo acto de presencia un visitante andrajoso de cabeza entrecana, con aspecto de buhonero hebreo. Me pareció muy excitado. Y su visita fue seguida muy de cerca por lo de una mujer anciana en chancletas. En otra ocasión, un caballero anciano de pelo blanco celebró una entrevista con mi compañero, y en otra fue un mozo de equipajes del ferrocarril con su uniforme de pana. Siempre que hacía su aparición alguno de estos personajes estrambóticos, Sherlock Holmes me pedía que lo dejase disponer del cuarto de estar, y yo me retiraba a mi dormitorio. En todas esas ocasiones, se disculpaba por causarme aquella molestia diciendo: «Me es indispensable servirme de esta habitación como oficina de negocios, y estas personas son clientes míos». Era otra nueva oportunidad que se me presentaba de hacerle una pregunta terminante, pero también aquí mi delicadeza me impidió forzar las confidencias de otra persona. En esos momentos yo suponía que debía de tener alguna razón poderosa para no aludir a esa cuestión, pero pronto disipó él mismo esa idea, trayendo a colación el tema por propia iniciativa. Fue un día 4 de marzo, y tengo muy buenas razones para recordarlo, cuando, al levantarme más temprano que de costumbre, me encontré con que Sherlock Holmes no había acabado todavía de desayunarse. Estaba tan habituada la dueña de la casa a esa costumbre mía de levantarme tarde, que ni había puesto mi cubierto ni había hecho el café. Yo, con la irrazonable petulancia propia del género humano, llamé al timbre y le intimé en pocas palabras el aviso de que estaba dispuesto a desayunarme. Luego eché mano a una revista que había en la mesa e intenté hacer tiempo leyéndola, mientras mi compañero masticaba en silencio su tostada. Uno de los artículos tenía el encabezamiento marcado con lápiz y, como es natural, empecé a echarle un vistazo. Su título, algo ambicioso, era El libro de la vida, e intentaba poner en evidencia lo mucho que un hombre observador podía aprender mediante un examen justo y sistemático de todo cuanto lo rodeaba. Me produjo la impresión de que aquello era una mezcolanza de cosas agudas y de absurdos. Los razonamientos eran apretados e intensos, pero las deducciones me parecieron traídas por los cabellos y exageradas. El escritor pretendía sondear los más íntimos pensamientos de un hombre aprovechando una expresión momentánea, la contracción de un músculo, la forma de mirar de un ojo. Aseguraba que a un hombre entrenado en la observación y en el análisis no cabía engañarle,
llegaba a conclusiones tan infalibles como otras tantas proposiciones de Euclides. Resultaban esas conclusiones tan sorprendentes para el no iniciado que mientras éste no llegase a conocer los procesos mediante los cuales había llegado a ellas, tenía que considerar al autor como un nigromántico. Decía el autor: quien se guiase por la lógica podría inferir de una gota de agua la posibilidad de la existencia de un océano Atlántico o de un Niágara sin necesidad de haberlos visto u oído hablar de ellos. Toda la vida es, asimismo, una cadena cuya naturaleza conoceremos siempre que nos muestre uno solo de sus eslabones. La ciencia de la educación y del análisis, al igual que todas las artes, puede adquirirse únicamente por medio del estudio prolongado y paciente, y la vida no dura lo bastante para que ningún mortal llegue a la suma perfección posible en esa ciencia. Antes de lanzarse a ciertos aspectos morales y mentales de esta materia, que representan las mayores dificultades, debe el investigador empezar por dominar problemas más elementales. Empiece, siempre que es presentado a otro ser mortal, por aprender a leer de una sola ojeada cuál es el oficio o profesión a que pertenece. Aunque este ejercicio pueda parecer pueril, lo cierto es que aguza las facultades de observación y enseña en qué cosas hay que fijarse y qué es lo que hay que buscar. La profesión de una persona puede revelársenos con claridad, ya sea por las uñas de los dedos de sus manos, ya por la manga de su chaqueta, ya por sus calzados, ya por las rodilleras de sus pantalones, ya por las callosidades de sus dedos índice y pulgar, ya por su expresión o por los puños de su camisa. Resulta inconcebible que todas esas cosas reunidas no lleguen a mostrarle claro el problema a un observador competente. ¡Qué indecible charlatanería!, exclamé, dejando la revista encima de la mesa con un golpe seco. En mi vida he leído tanta tontería. ¿De qué se trata?, me preguntó Sherlock Holmes. De este artículo, dije señalando hacia el mismo con mi cucharilla mientras me sentaba para desayunar. Me doy cuenta de que usted lo ha leído, puesto que lo ha señalado con una marca. No niego que está escrito con agudeza. Sin embargo, me exaspera. Se trata, evidentemente, de una teoría de alguien que se pasa el rato en su sillón y va desenvolviendo todas estas pequeñas y bonitas paradojas en el retiro de su propio estudio. No es cosa práctica. Me gustaría ver al autor encerrado de pronto en un vagón de tercera clase del ferrocarril subterráneo y que le pidieran que fuese diciendo las profesiones de cada uno de sus compañeros de viaje. Yo apostaría 1000 por 1 en contra suya. Perdería usted su dinero, hizo notar Holmes con tranquilidad. En cuanto al artículo, lo escribí yo mismo. ¿Usted? Sí, soy aficionado tanto a la observación como a la deducción. Las teorías que ahí sustento y que le parecen a usted quiméricas son, en realidad, extraordinariamente prácticas, tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que como. ¿De qué manera?, pregunté involuntariamente. Pues porque tengo una profesión propia mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective consultor, y usted verá si entiende lo que significa. Existen en Londres muchísimos detectives oficiales y gran número de detectives particulares. Siempre que estos señores no dan en el clavo, vienen a mí, y yo me las ingenio para ponerlos en la buena pista. Me exponen todos los elementos que han logrado reunir, y yo consigo, por lo general, encauzarlos debidamente gracias al conocimiento que poseo de la historia criminal, y si usted se sabe al dedillo y en detalle 1.000.000 de casos, pocas veces deja usted de poner en claro el 1001. Lestrade es un detective muy conocido. Recientemente, y en un caso de falsificación, lo vio todo nebuloso y eso fue lo que lo trajo aquí. ¿Y los demás visitantes? A la mayoría de ellos los envían las agencias particulares de investigación. Se trata de personas que se encuentran en alguna dificultad y que necesitan un pequeño consejo. Escucho lo que ellos me cuentan, ellos escuchan los comentarios que yo les hago, y acto continuo les cobro mis honorarios. De modo, según eso les dije, que usted, sin salir de su habitación, es capaz de hacer luz en líos que otros son incapaces de explicarse, a pesar de que han visto los detalles todos por sí mismos. Así es, poseo una especie de intuición en ese sentido. De cuando en cuando se presenta un caso de alguna mayor complejidad. Cuando eso ocurre tengo que moverme para ver las cosas con mis propios ojos. La verdad es que poseo una cantidad de conocimientos especiales que aplico al problema en cuestión, lo que facilita de modo asombroso las cosas. Las reglas para la deducción,
que expongo en ese artículo que despertó sus burlas me resultan de un valor inapreciable en mi labor práctica. La facultad de observar constituye en mí una segunda naturaleza. Usted pareció sorprenderse cuando le dije, en nuestra primera entrevista, que había venido usted de Afganistán. Alguien se lo habría dicho, sin duda alguna. De ninguna manera. Yo descubrí que usted había venido de Afganistán. Por la fuerza de un largo hábito, el curso de mis pensamientos es tan rígido en mi cerebro, que llegué a esa conclusión sin tener siquiera conciencia de las etapas intermedias. Sin embargo, pasé por esas etapas. El curso de mi razonamiento fue el siguiente. He aquí a un caballero que responde al tipo del hombre de medicina, pero que tiene un aire marcial. Es, por consiguiente, un médico militar con toda evidencia. Acaba de llegar de países tropicales porque su cara es de un fuerte color oscuro, color que no es el natural de su cutis, porque sus muñecas son blancas. Ha pasado por sufrimientos y enfermedad como lo pregona su cara macilenta. Ha sufrido una herida en el brazo izquierdo, lo mantiene rígido y de una manera forzada. ¿En qué país tropical ha podido un médico del ejército inglés pasar por duros sufrimientos y resultar herido en un brazo? Evidentemente, en Afganistán. Toda esa trabazón de pensamientos no me llevó un segundo, y entonces hice la observación de que usted había venido de Afganistán, lo cual lo dejó asombrado. Tal como usted lo explica resulta bastante sencillo, dije, sonriendo. Me hace usted pensar en Edgar Allan Poe y en Dupin. Nunca me imaginé que esa clase de personas existiese sino en las novelas. Sherlock Holmes se puso en pie y encendió su pipa, haciéndome la siguiente observación. No me cabe duda de que usted cree hacerme una lisonja comparándome a Dupin. Pero, en mi opinión, Dupin era un hombre que valía muy poco. Aquel truco suyo de romper el curso de los pensamientos de sus amigos con una observación que venía como anillo al dedo después de un cuarto de hora de silencio resulta en verdad muy petulante y superficial. Sin duda que poseía un algo de genio analítico, pero no era en modo alguno un fenómeno, según parece imaginárselo Poe. ¿Leyó usted las obras de Gaboriau? Le pregunté. ¿Está Lecoq a la altura de la idea que usted tiene formada del detective? Sherlock Holmes oliscó burlonamente y dijo con acento irritado. Lecoq era un chapucero indecoroso que solo tenía una cualidad recomendable, su energía. El tal libro me ocasionó una verdadera enfermedad. Se trataba del problema de cómo identificar a un preso desconocido. Yo habría sido capaz de conseguirlo en 24 horas. A Lecoq le llevó cosa de 6 meses. Podría servir de texto para enseñar a los detectives qué es lo que no deben hacer. Me indignó bastante el ver con qué desdén trataba a dos personajes que yo había admirado. Me fui hasta la ventana y permanecí contemplando el ajetreo de la calle, y pensé para mis adentros. Quizás este hombre sea muy inteligente, pero es desde luego muy engreído. Los de nuestros días no son crímenes ni criminales, dijo con tono quejumbroso. ¿De qué sirve en nuestra profesión el tener talento? Yo sé bien que lo poseo dentro de mí como para hacerme famoso. Ni existe ni ha existido jamás un hombre que haya aportado al descubrimiento del crimen una suma de estudio y de talento natural como los míos. ¿Con qué resultado? No hay un crimen que poner en claro, o, en el mejor de los casos, solo se da algún delito chapucero, debido a móviles tan transparentes que hasta un funcionario de Scotland Yard es capaz de descubrirlo. Yo seguía molesto por aquella manera presuntuosa de expresarse. Pensé que lo mejor era cambiar de tema, y pregunté, señalando con el dedo a un individuo fornido, mal vestido que se paseaba despacio por el otro lado de la calle, mirando con gran afán a los números, llevaba en la mano un ancho sobre azul y era evidentemente portador de un mensaje. ¿Qué es lo que buscará ese individuo? ¿Se refiere usted a ese sargento retirado de la marina?, dijo Sherlock Holmes. Pura fanfarria y fachenda, pensé para mis adentros. Sabe bien que no tengo manera de comprobar si su hipótesis es cierta. Apenas había tenido tiempo de cruzar por mi cerebro esa idea, cuando el hombre al que estábamos observando descubrió el número de la puerta de nuestra casa y cruzó presuroso la calzada. Oímos un fuerte aldabonazo y una voz de mucho volumen debajo de nosotros, y fuertes pasos de alguien que subía por la escalera. «Para el señor Sherlock Holmes», dijo, entrando en la habitación y entregando la carta a mi amigo. Allí se ofrecía la ocasión de curarle de su engreimiento.
Lejos estaba él de pensar que ocurriría esto cuando lanzó al buen Tuntún aquel escopetazo. ¿Me permite, buen hombre, que le pregunte cuál es su profesión? Dije yo con mi voz más dulzarrona. Ordenanza, señor. Tengo el uniforme arreglando. ¿Y qué era usted antes? Le pregunté dirigiendo una mirada levemente maliciosa a mi compañero. Sargento de Infantería Ligera de la Marina Real, señor. ¿No hay contestación? Perfectamente, señor. Hizo chocar los talones uno con el otro, marcó el saludo con la mano y desapareció. Así termina este segundo capítulo de Estudio en Escarlata. Bien, la primera aventura de Sherlock Holmes junto con nuestro querido Watson. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Rusito, por participar en el chat. Nos vemos la próxima lectura con el capítulo 3 de Sherlock Holmes. Recuerden que este capítulo y el capítulo anterior y probablemente los que vienen van a estar todos disponibles no solo acá en Twitch, donde están unos 15 días, sino también en mi canal de YouTube, que es Libros que Maten. Y también, obvio, que me pueden seguir en Instagram, @librosquematan, donde recomiendo libros y cosas literarias casi siempre, cada vez que puedo. Muchas gracias por estar ahí. Nos veremos con el tercer capítulo de Estudio en Escarlata la próxima semana. Éxitos. Nos vemos.